Hola, ¿cómo les va? Hoy, desde la Escuela Municipal de Deporte Inclusivo, en nuestro ciclo de tips y recomendaciones, vamos a trabajar lo que tiene que ver con actividades de pileta y el transporte. Cuando hablamos de actividades de pileta, vamos a suponer que esas actividades las podemos hacer dentro de una escuela como la nuestra, una escuela municipal, o las podemos hacer con nuestros hijos. En esos casos vamos a ver que los ámbitos no son tan conocidos y de repente nos pueden sorprender, o la multiplicidad de tareas que hay que realizar, cambiado, preparar, centrar, obedecer algunas recomendaciones, pueden ser muchas al momento de realizarlas si no tenemos alguna experiencia previa. Por eso, estas recomendaciones van a ser para cuando posiblemente tengamos la posibilidad de que todo esto se normalice de alguna manera y nuestras actividades vuelvan a la normalidad, tengamos algunas herramientas más para poder afrontarlas de la mejor manera. En cuanto al transporte, vamos a ver que si es por nuestros propios medios o es en un transporte escolar, también hay una serie de recomendaciones básicas que vamos a tratar de trabajar para que cuando nos toque vivir esa experiencia podamos hacerla de la mejor manera y sobre todo que sea segura. Vamos a empezar entonces por el principio y las recomendaciones para las actividades de pileta. Una de las cuestiones básicas es cómo vestirnos para ir a la pileta. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos que en los vestuarios prepararnos para la entrada al agua, y muchas veces en estos casos, cuando nuestros hijos van solos o con nosotros, tenemos que tratar siempre, fundamentalmente, de generarles algún tipo de autonomía. Para eso, una de las cosas importantes es que la ropa sea cómoda. ¿Cómoda cómo? Cómoda en el sentido de que no sean con muchas hebillas, cierres, ropa que tenga que sea dificultosa de sacársela. En ese sentido, por ejemplo, los pantalones de buzo o con elástico son más sencillos que un jean, que tenga un cinto o que tenga botones. Entonces, a eso apuntamos con ropa cómoda. Lo mismo que un buzo, que salga fácil por la cabeza, que sea cómodo en el sentido de poner y sacar, o una campera. Las zapatillas, las zapatillas las vamos a recomendar si tienen zapatillas con abrojo, o si ya nuestros hijos se pueden atar solo los cordones, que sean fáciles de poner. Siempre van a ver que en casa tenemos un par o tuvimos alguna zapatilla que era más difícil de poner que otra. Entonces, en este caso, siempre vamos a utilizar la que nos resulte más sencilla de poner. ¿Para qué? Siempre apuntando a la autonomía del chico. No es recomendable, vieron esas que tienen muchos cordones o que hay que ajustar muchos cordones o que son de caña alta o tipo botas, que sean difíciles de poner para los chicos autónomamente, y en el caso imagínense que lo mandemos en un grupo y haya una seño o un profe para todos los chicos que todos necesiten ayuda para ponerse las zapatillas, va a ser que nuestros hijos tarden más en ponérselas, que puedan mojarse las medias en algún caso. Entonces eso es importante que lo podamos tener en cuenta. La ropa también es recomendable que esté identificada, que toda la ropa que llevemos para nuestros hijos, más allá que vayan con nosotros o con un grupo, tendría que estar identificada, que le pongamos que alguna abuela, mamá o papá le pegue un puntito al nombre, a una inicial, para que en el caso de que si se pierde rápidamente podamos identificar que es de nuestros hijos y no la dejen extraviada en la pileta, ¿sí? O la otra estrategia en ese sentido
es que podamos usar siempre la misma ropa. Entonces, siempre la misma ropa para estas actividades. Entonces, ya sea para nosotros, para nuestros hijos o nuestras hijas, y para los docentes que puedan ir con ellos a cargo, es fácil identificar cuál es su zapatilla, su buzo, si lo perdió o se lo tiene que poner y no sabe dónde está. Rápidamente podemos darnos cuenta, si usamos siempre la misma ropa, cuál es el de la persona que lo está solicitando. Todas estas recomendaciones hacen a que nuestros hijos o nuestras hijas puedan ser autónomos en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre vamos a tratar de que ellos puedan realizar toda la tarea solos o lo más autónomamente que puedan. Si nosotros les facilitamos eso, ellos también van a progresar rápidamente. Ellos o ellas, no hablo de nuestros hijos, van a progresar rápidamente y no van a necesitar ayuda ya sea nuestra o de los docentes a cargo. ¿Qué más podemos ver sobre las cuestiones de pileta? Podemos ver qué llevar. Lo mejor para la pileta es llevar, primero en el sentido de que tengamos las cosas que vamos a utilizar en la pileta. Siempre es recomendable no llevar cosas de más, porque como hablábamos antes, todo lo que llevemos de más puede dificultar la tarea o se puede perder. Es importante las ojotas, una salida de baño o una remera para ponerse cuando salimos de la pileta. Esto tiene que ver con los cuidados, las ojotas, para que no minimicemos la posibilidad de generar hongos en los pies o cosas así. Y una salida de baño para que cuando salimos del agua mojados podamos estar abrigados y en esa transición hasta el vestuario no tener frío. Siempre tenemos en cuenta que puede ser que nuestros hijos o nuestras hijas, sobre todo en edades tempranas o con cuando los chicos o las chicas tienen alguna discapacidad, que se use algunos pañales. Eso no es impedimento para realizar actividades en el medio acuático, pero sí lo que vamos a necesitar es utilizar los específicos para el agua. Los pañales comunes no son recomendados para el agua porque se van a cargar de agua. Vienen otros que son especiales para el agua, para meterlos al agua. Entonces ahí vamos a recomendar siempre llevar más de uno por la posibilidad de que alguno se rompa o no lo podamos usar, que tengamos alguno de repuesto. Y lo mismo en el caso de que para el cambiado posterior tengamos un par por las dudas necesitemos alguno de repuesto, no solamente los dos que necesitemos, sino alguno más. Es importante llevar gorro por la higiene de las piletas y antiparras solamente si nuestros hijos o nuestras hijas la utilizan. ¿Por qué? Porque si vamos con elementos que les van a incomodar o que en algún caso los pueden perder y son costosos, no sería necesario hasta que los puedan utilizar. Las antiparras generalmente son difíciles de manejar en los primeros momentos de la pileta hasta que ya tienen una buena ambientación y se familiariza con el elemento. Entonces, en ese sentido, es importante saber si la está usando o no y si vamos con nosotros o nosotros vamos con nuestros hijos al medio acuático, ahí vamos a poder ir viendo y vamos a ver que si no es necesario, mejor dejarlas en casa o en el vestuario. ¿Qué otra cosa podemos llevar si es alguna cosa extra o no? Acá tenemos esta filmina que vamos a trabajar. Vamos a llevar solamente algún extra. Generalmente si vamos a hacer actividad con grupos, vamos a ver que nos van a solicitar si tenemos que llevar algún extra o no. En este caso vamos a saber que las actividades
de pileta nos van a dar muchas ganas de comer algo. Entonces, si en la institución o vamos a ir en forma particular, vamos a llevar alguna cosa para eh, después de la actividad, poder comer alguna colación. En este caso, es recomendable alguna cuestión que sea fácil de comer, una barrita de cereal, algunos caramelos, un turrón, cosas así que sean fáciles de comer y que tampoco sean tan pesadas en el sentido de que necesitemos mucha energía para poder digerirlas. ¿Sí? Estas cosas son de fácil metabolismo y también fáciles de poder llevar. No es lo mismo que si queremos llevar algún sándwich o algo así. Agua o alguna bebida como algún juguito o alguna bebida tipo eh, saborizada, también es recomendable. Recuerden que el agua que está en la pileta no es agua potable, entonces por más que estemos en un medio acuático, no es que vamos a estar hidratándonos. Sí, lo mejor siempre es el agua potable. Esas son las únicas cosas que vamos a llevar extra. Nuestra botellita de agua, que siempre también es recomendable llevarla a todas las actividades que podamos realizar. Y también algo para comer, que también lo podemos recomendar para cualquier actividad que podamos realizar. Vamos a ver una serie de recomendaciones para cuando vamos en el transporte. En el momento del transporte, ya sea en el transporte escolar o en el transporte particular, si es que llevamos a nuestros hijos en algún auto, las recomendaciones del uso del cinturón y el traslado adecuado es muy importante que las respetemos. ¿Por qué? Cuando nuestros hijos son pequeños van a tener que ir atrás, ¿sí? Y con algún asientito o sillita, en lo posible que adapten el asiento a su estatura corporal para que lo puedan sostener esos cinturones. Y si vamos en algún transporte escolar, en esos transportes también van a tener cinturones disponibles y es importante que tengan hábito de usar el cinturón de seguridad. Si no tenemos auto en casa y usan transporte, podemos igual enseñarle a nuestros hijos o nuestras hijas que existe un cinturón de seguridad y que lo adecuado es que cuando se suban al transporte puedan utilizarlo para en caso de accidente no sufrir mayores daños. ¿Mm? También una de las recomendaciones importantes es no moverse de los lugares designados, no pasar de un lugar a otro, no cambiarse de asientos, no caminar por los pasillos en el caso de que sea un transporte escolar. Esto, recuerden que en el caso de que el vehículo esté en movimiento, puede llegar a ser muy peligroso, ya que ante un movimiento brusco, como puede ser una salida o una frenada, si yo estoy en un pasillo, estoy moviéndome, puede ser que esa inercia en el movimiento me lleve a caerme y avanzar varios metros hacia adelante o hacia atrás, que puede hacer que me golpee y me lastime. No sacar las manos y la cabeza por las ventanillas es muy común. Siempre las ventanillas son una gran tentación para saludar, para mirar, eh, para sentir el viento en las manos, pero esta actividad puede ser peligrosa. Entonces, más allá de que el transportista o nosotros estemos atentos a que eso no pase, es importante en esto de las recomendaciones y que nuestros hijos sean autónomos, poder decirles por qué no se tiene que hacer eso y cuáles serían los peligros. En el caso de sacar
alguna parte del cuerpo por la ventanilla, se me puede enganchar, me puedo golpear con algún objeto, no sé, algún auto estacionado, algún eh, espejo retrovisor, o eh, por ejemplo en el paso de algún lugar estrecho que me lastime y puede ser muy serio. Entonces es importante que le digamos esto a nuestros hijos para que ellos solos puedan saber y no realizarlo. Otra cosa que es muy común es que en algunos casos con las ventanillas abiertas puedan caerse algún objeto o arrojar algún desecho, papelito o basura por la ventanilla. En este caso, también lo mismo, recomendar estas cuestiones, no, muchas veces los objetos los tiran o por algún juego que estén haciendo y pueden ser objetos que de alguna manera sean valiosos y supónganse, no es que van a tirar una mochila o algo así, pero sí una botellita, un vaso, eh, una gorra, y eso, bueno, después si no nos dimos cuenta en el momento, es posible que no lo encontremos más. Lo mismo que basura, que, que no está bueno porque vamos a estar contaminando, vamos a estar ensuciando los lugares por los que estemos transitando. En ese sentido, lo que vamos a tener muy en cuenta primero es que nuestros hijos o nuestras hijas puedan tener una noción de qué hay que hacer y qué no y por qué. Sobre todo estas cuestiones se las podemos ir explicando y con el vehículo detenido les podemos mostrar para que ellos visualicen cuáles podrían ser los problemas y las dificultades y en ese sentido ya solos puedan evitar hacer esas maniobras. Otra estrategia que podemos tener es trabar las ventanillas como para que no las puedan bajar o abrir. Y en ese caso vamos a evitarnos este problema. Yo siempre recomiendo que lo mejor es más que prohibir o trabar, sin solamente explicarles y darles información para que puedan tener el criterio de qué realizar y qué no y cómo cuidarse a ellos mismos, a ellas mismas y a sus compañeros. En el ámbito propio de la pileta, vamos a ver algunas recomendaciones. El ámbito de la pileta muchas veces, sobre todo cuando vamos a hacer alguna actividad con nuestros hijos o nuestras hijas, supónganse que vamos a una escuelita de natación y los tenemos que acompañar, ya que eh, directamente el profe nos está esperando en el agua. Entonces muchas veces ahí o inclusive nos tenemos que meter al agua con nuestros hijos o con nuestras hijas, vamos a tener que estar muy atentos porque puede ser que esos lugares, el ámbito de la pileta en sí, no sea tan habitual para nosotros. En la pileta vamos a ver que la persona que va a velar por nuestra seguridad es un guardavidas o un docente que va a estar a cargo de la actividad. En ese caso, siempre vamos a estar atentos a alguna recomendación que esta persona haga, el guardavidas o la guardavidas, nos va a decir cómo, por dónde caminar o qué hacer en caso de que estemos haciendo o cuáles son las zonas de riesgo o inseguras en caso de que no las estemos haciendo adecuadamente. Si no lo podemos ver, las recomendaciones básicas es no correr en los bordes de la pileta porque vamos a ver que el piso está mojado y más allá de que llevemos un calzado adecuado, pueden ser muy resbalosos y si nos caemos pueden provocar alguna lesión de consideración.
No vamos a, vamos a tratar de no dejar cosas en el piso cuando nos sacamos una salida de baño o, o una remera. Vamos a buscar dónde colocarlas, porque si las dejamos en el piso muchas veces se salpica agua o hay lugares que están secos cuando llegamos, pero después se pueden humedecer. Entonces en este caso siempre o generalmente vamos a tener algún lugar donde colgar la ropa, donde dejarla o ubicarla y vamos a en ese caso dejarlas en esos lugares que están designados para tal cuestión. Si no, cuando salgamos del agua y nos querramos poner nuestra remera, nuestra salida de baño, vamos a tenerla mojada. Y ahí vamos al último punto de estas recomendaciones, que el tema de la salida del agua es donde podemos tomar frío, porque como estamos mojados y puede ser que el pasaje hacia hacia el vestuario sea por algún pasillo que no esté tan calefaccionado o esté más frío que el lugar de la pileta, que seguramente es así. Recuerden que en nuestra zona las piletas generalmente son climatizadas, sobre todo cuando no estamos en la época estival o en el verano, y en ese caso la temperatura del agua y del ambiente, del aire que está adentro de la pileta, es mucho mayor que las de los vestuarios o las exteriores. Por eso nosotros también, si tenemos a nuestros hijos con algunas, como que puede fácilmente congestionarse o tener algunas enfermedades respiratorias, para que puedan hacer la actividad de pileta, vamos a tener que cuidarlos mucho en este sentido. El problema no va a ser en el agua, el problema no va a ser cuando está en la pileta, sino más que nada el problema de tomar frío va a ser durante la salida del agua. Por eso ese es el momento que vamos a tener que estar más atentos para sacarlo o para que pueda salir rápidamente y que esté abrigado o tapado para que no tome frío. Si no tenemos salida de baño, puede ser una remera, ponernos una remera, o puede ser envolvernos con un toallón. No necesariamente tiene que ser una salida de baño como una cuestión sí o sí. Pero sí o sí lo que vamos a tener que hacer es abrigarnos de alguna manera. Eh, Muchas veces cuando son pequeños nuestros hijos o en algún caso por ahí con alguna discapacidad de repente pueden ser más propensos a las enfermedades respiratorias, entonces tenemos que tener la mirada puesta en ese sentido. Es importante que cuando estemos en la pileta también visualicemos cuáles son los lugares de riesgo. Puede ser que una pileta tenga distintas alturas o distintas zonas. Si nosotros nos estamos iniciando, ya sea nosotros como adultos, eh, como papás o como mamás de nuestros hijos que los acompañamos, o ellos mismos, eh, vamos a tener que tener esos cuidados. Puede ser que si nos estamos iniciando haya una zona de la pileta que hagamos pie y que sea una zona segura para nosotros, pero alguna otra que tenga mayor profundidad y que en ese caso no podamos hacer pie y esto implique algún tipo de riesgo si no sabemos flotar o nadar. Tampoco nos tenemos que confiar porque nuestros hijos sean o nuestras hijas sean pequeñas o pequeños, porque es muy difícil mantener en flotación a una persona. Solamente las personas entrenadas en esas maniobras pueden hacerlo. Entonces, si nosotros nos metemos con en una parte que no hagamos pie con nuestros hijos o nuestras hijas, suponiendo que los vamos a poder nosotros mantener en flotación, vamos a ver que por ahí lo podemos hacer algunos segundos o un minuto, pero sostenerlo durante un tiempo puede ser muy dificultoso y en ese sentido nos estaríamos poniendo en riesgo a las dos personas que están involucradas en la acción.
Entonces, si vamos a estar en algún lugar que no hagamos pie, lo mejor es llevar algún dispositivo de flotación, como puede ser una tablita, un flota-flota extra, del cual nos podamos tomar y no tener que flotar por nuestros propios medios. También es importante que si vamos a hacer este tipo de maniobras, estén supervisadas o estén avaladas por una acción pedagógica, ya sea porque tenemos que hacer algo o aprender algo, o estamos subiendo el nivel o tratando de flotar en un lugar donde no hagamos pie. Pero siempre, si estamos bajo la supervisión o del guardavidas o de algún profesor o profesora que esté a cargo de la actividad, vamos a tener mayores seguridades cuando las hagamos. Pero sí, lo importante es que, o fundamental, es que tengamos algún elemento de flotación extra y no dependamos solo de nosotros, sobre todo si tenemos que también tener a nuestros hijos o nuestras hijas a flote. Bien, bueno, vamos a hacer un repaso general. Repasando entonces, lo principal cuando hagamos este tipo de actividades va a ser poder tratar de que nuestros hijos o nuestras hijas sean autónomos o autónomas para enfrentarlas. Para esto, una de las cosas importantes es facilitarles la tarea. ¿Sí? ¿Cómo le facilitamos la tarea? En el sentido del cambiado, le vamos a poner ropa cómoda, con identificaciones y tratando siempre de utilizar la misma ropa. Recuerden que dijimos la ropa cómoda es para que ellos solos y autónomamente puedan poner y sacar la ropa, guardarla en las mochilas, también, que lo habíamos dicho, una mochila que sea con una boca ancha o un bolsito, que esos que se abren, vieron que se tira una soguita y se abren y se cierran, bueno, con eso me alcanza. Pero siempre que la entrada al bolso, la boca del bolso, sea una boca ancha como para que yo pueda meter y sacar las cosas fácilmente. Seguir las recomendaciones de seguridad, tanto en el transporte como en los lugares que estemos yendo, ya sea una pileta, ya sea algún curso de agua, que en algunos lugares se utiliza, eh, tipo balneario, o si estamos en un balneario con nuestros hijos en el verano, cuando vamos al río, ¿sí? No solo en la pileta, sino que también en los ríos es importante seguir las recomendaciones de seguridad. En el caso, si vamos a un balneario o un río, tenemos que tratar de que sean lugares habilitados y en lo posible que haya guardavidas, porque recuerden que en nuestra zona del valle tenemos muchos cursos de agua, tenemos ríos, tenemos lagos, que pueden, si no conocemos, ser lugares peligrosos. Si vamos a un lugar que haya un balneario habilitado y la municipalidad tenga, las municipalidades, ya sea en Cipolletti o en otro lugar, tenga guardavidas, es mejor porque vamos a estar cuidados por alguien y alguien nos va a estar mirando en el sentido de que si tenemos alguna dificultad, nos van a poder ayudar. Si estamos en un lugar que no conocemos y no tiene guardavidas, tenemos que estar muy atentos porque pueden haber lugares peligrosos que si no los detectamos previamente, cuando estemos ya metidos en el peligro, va a ser más difícil de salir o puede ser que nos peguemos algún susto si no tenemos la mala suerte de tener alguna lesión o lastimadura. Otra cosa que tampoco no dijimos en el cuidado de cuando estamos en alguna pileta o en algún curso de agua, siempre vamos a estar atentos a cuando nos zambullimos. Recuerden de que cuando yo me tiro, sobre todo si me tiro de cabeza, tengo que tener en cuenta la profundidad de dónde me voy a tirar de cabeza, porque puede ser que entre con buena velocidad y me golpee contra el fondo, ya sea en la pileta o ya sea en el río o en algún curso de agua.
golpear la cabeza contra el fondo puede ser una lesión grave y es mucho más común de lo que eh, nos podría parecer a todos a priori. Hay muchas lesiones con ese tipo de accidentes. Entonces siempre que me voy a tirar de cabeza o zambullirme en algún lugar, tengo que estar seguro de que la profundidad sea la necesaria para que no me golpee o no se produzca alguna lesión. Y también tengo que asegurarme de que no haya nadie abajo como para poder golpearlo eh, o, eh, o lesionarme a mí y a esa persona. Entonces, también estar atento a las instrucciones de las personas a cargo, ya sea profesores, guardavidas, como dijimos recién. Los elementos de flotación, vieron muchas veces que se utilizan los bracitos para los más chiquitos, o a veces no tan chiquitos, o los eh, tipo patitos que se usan en algunos casos pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, si yo tengo un hijo o una hija que todavía no es autónomo en el agua, lo más importante no es que tenga los elementos de seguridad, por ejemplo, que tenga los bracitos, sino los bracitos de flotación, ¿no? Sino que yo pueda estar atento o siempre estemos atentos a dónde va a estar en el agua y le demos herramientas para que empiece a percibir cuándo una situación puede ser riesgosa o no. Por ejemplo, si tenemos a nuestro hijo o a nuestra hija que ve el agua y se tira de una y no sabe si hace pie o no hace pie y todavía no puede flotar o desplazarse autónomamente en el agua, vamos a tratar de empezar a enseñarle cuáles son los lugares de riesgo, porque puede ser que un día se tire y se olvidó de ponerse los bracitos o se le salió alguno y eh, esté afrontando una situación que puede llegar a ser muy peligrosa. Entonces, en ese caso, más que yo estar poniéndole ese dispositivo de seguridad, lo que voy a tratar de hacer es enseñarle cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus limitaciones en el medio acuático para que no las exceda y se pueda poner en riesgo. También hay algunos chalecos, tipo chalecos salvavidas, que pueden utilizarse. Algunos son inflables y otros son de una tipo goma eva o de algún elemento de flotación rígido. También pueden ser recomendables, pero siempre lo más importante es que ustedes recuerden que le demos herramientas para que puedan discernir si el lugar a donde se van a meter puede ser riesgoso o no para su seguridad personal. ¿Entienden? Bueno, esas serían nuestras recomendaciones. Bien, entonces, ahora nos toca la despedida en estos momentos difíciles que estamos transitando. Es importante poder cuidarnos entre todos. Cuidarnos significa eh, seguir las recomendaciones que nos dan tanto la municipalidad como desde la provincia, pero sobre todo las recomendaciones que ya sabemos que cambiaron y que estamos utilizando entre todos. No dejar de utilizar el barbijo, utilizando adecuadamente el mismo, que nos tape la nariz y la boca, recuérdenlo siempre, tratar de mantener una distancia social adecuada, que es más de 1 metro, 1,5 metros, no frecuentar o no salir a lugares que no son estrictamente necesarios. Ya va a haber tiempo para reuniones sociales y cuestiones así. Y si hacemos alguna salida, ahora por suerte y esperemos vamos a poder empezar a hacer más actividades, seguir respetando estas cuestiones. Si vamos a salir, usar el barbijo, llevar alcohol en lo posible, sino estar atentos siempre al lavado de manos y mantener la distancia social. Bueno, espero que les haya servido
que esta situación pase pronto y lo mejor posible para todos. Abrazo grande y nos vemos en las próximas recomendaciones.